Bienvenidos un día más a nuestro canal, su rincón favorito para chismorrear sobre los culebrones que nos roban el sueño. Espero que estén listos para un festín de intrigas, romances y, como dice nuestro título, un buen drama de celos. Hoy vamos a sumergirnos en el universo a veces confuso, a veces apasionado, y siempre fascinante de las relaciones entre las estrellas turcas. ¿Recuerdan el revuelo que causó la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues bien, parece que la sombra de ese romance, o mejor dicho, el fantasma de los celos, sigue planeando sobre el actor. Y, como siempre, tenemos los detalles jugosos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este chismorreo jugoso, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como nosotros, si quieren estar al día de todos los dramas y romances detrás de cámaras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometemos mantenerlos informados y entretenidos. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a comenzar hablando de la relación que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama mundial y que, al parecer, sigue dando de qué hablar, asteriscos en Calcap asterisco. Más allá de la comedia romántica, se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando el turismo a Turquía y creando una legión de fans obsesionados con la pareja tanto en la pantalla como fuera de ella. Esta comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero. Sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, interpretado por el galán Kerem Bürsin, le retira la beca. Para conseguir lo que quiere, Eda se ve obligada a hacer un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses. Lo que comienza como una farsa, por supuesto, se convierte en algo mucho más real. La trama, aunque predecible en ciertos aspectos, se benefició enormemente de la química innegable entre los protagonistas. Sus miradas, sus gestos y la manera en que interpretaban sus personajes transmitían una conexión genuina que cautivó al público. ¿Por qué esta serie es relevante para nuestro tema de hoy? Pues bien, como muchos saben, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi desde el principio de la grabación. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la confirmación definitiva. Las redes sociales se inundaron de teorías y análisis de cada una de sus interacciones. Y finalmente la pareja confirmó su relación, deleitando a los fans que habían estado esperando este momento. Las fotos de sus vacaciones juntos, sus mensajes cariñosos en redes sociales y sus apariciones públicas confirmaron lo que todos sospechaban: el amor había florecido en el set de asteriscos en Calcap asterisco. Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia fue un shock para muchos fans que habían idealizado la relación y la veían como un ejemplo de amor verdadero. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Recientemente han surgido rumores que apuntan a que Kerem aún no ha superado del todo la relación con Hande, y que siente ciertos celos por la nueva relación de la actriz con Hakan Sabank. La especulación se ha intensificado en las redes sociales, donde los fans analizan cada movimiento de Kerem en busca de pistas. Los me gusta sospechosos en Instagram, las publicaciones enigmáticas y las declaraciones ambiguas han alimentado el fuego del chismorreo. Según algunas fuentes, Kerem no ha podido evitar seguir de cerca la vida amorosa de Hande, e incluso ha mostrado ciertas actitudes que han sido interpretadas como señales de celos. Algunos afirman que ha estado enviando mensajes indirectos a través de sus redes sociales, otros que ha estado indagando sobre la relación de Hande con sus amigos en común. Esto obviamente son solo rumores y no podemos confirmarlos al 100%. Sin embargo, la reacción de los fans ha sido masiva. Muchos se preguntan si Kerem realmente sigue enamorado de Hande, o si simplemente le cuesta verla con otra persona. Otros, por su parte, creen que todo esto es una estrategia de marketing para mantener a los actores en el centro de la atención. La industria del entretenimiento turco es conocida por su habilidad para generar controversia y mantener a sus estrellas en el ojo público. No sería sorprendente que de alguna manera, los rumores de celos estuvieran siendo orquestados para mantener viva la llama de asteriscos en Calcap asterisco y atraer la atención hacia los proyectos actuales de ambos actores. Pero Asteriscos en Calcap asterisco no es la única serie turca que nos ha regalado momentos de tensión y drama amoroso.
Permítanme hablarles de Ask Memnu. Esta serie, que se transmitió hace más de una década, sigue siendo una de las más populares y comentadas en Turquía. Su trama audaz y sus personajes complejos la han convertido en un clásico atemporal. Esta serie, un clásico en Turquía, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter, sin embargo, se siente atraída por el sobrino de Adnan, Belul Aznedar, un joven apuesto y mujeriego. Esta atracción prohibida desencadena una serie de eventos que terminan en tragedia. La serie explora temas como la infidelidad, la obsesión y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Ask Memnu es relevante para nuestro tema porque explora la complejidad de las relaciones amorosas, los celos, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Biter, consumida por la pasión y los celos, se convierte en una figura trágica que nos hace reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión. Los celos de Biter hacia la memoria de la difunta esposa de Adnan, y su creciente desconfianza hacia Belul, la llevan a tomar decisiones desesperadas que terminan destruyendo su vida y la de quienes la rodean. Su desesperación por ser amada y su incapacidad para controlar sus impulsos la convierten en un personaje complejo y fascinante. Además, Ask Memnu es un claro ejemplo de cómo los dramas turcos abordan temas tabú con valentía y pasión. La serie, a pesar de ser transmitida hace años, sigue siendo un referente en la televisión turca y un ejemplo de cómo los celos y la pasión pueden consumirnos por completo. Su final trágico, que conmocionó a la audiencia, sigue siendo recordado y discutido hasta el día de hoy. Otra serie que quiero mencionar, aunque con un enfoque diferente, es Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, se convirtió en un éxito internacional gracias a su humor ligero y su historia de amor entrañable. Esta comedia romántica narra la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre Sanem y Can es innegable, y pronto se embarcan en una relación llena de altibajos. La serie destaca por su representación de la cultura turca moderna y sus personajes encantadores. Aunque Erkencikus es una comedia, también explora el tema de los celos, aunque de una manera más ligera y cómica. Sanem, al ser una persona insegura y un poco ingenua, a menudo se siente celosa de las mujeres que rodean a Can, especialmente de su exnovia Polen. Estos celos, sin embargo, suelen ser el motor de situaciones divertidas y enternecedoras que nos recuerdan que los celos, en dosis pequeñas, también pueden ser una muestra de amor e interés. La serie utiliza los celos como una herramienta para generar situaciones cómicas y para mostrar el crecimiento personal de los personajes. Lo interesante de Erkencikus es que nos muestra cómo los celos pueden ser superados con confianza, comunicación y, sobre todo, con mucho amor. La relación entre Sanem y Can evoluciona a medida que aprenden a confiar el uno en el otro y a superar sus inseguridades. Su historia de amor es un ejemplo de cómo la comunicación abierta y la honestidad pueden fortalecer una relación. Ahora pasemos a una serie más reciente que también ha generado mucho debate, Yalan. Esta serie, protagonizada por Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, ha batido récords de audiencia en Turquía y ha conquistado al público internacional con su drama familiar y su historia de amor complicada. Esta serie, que ha arrasado en Turquía y en el extranjero, cuenta la historia de Ferit, un joven mujeriego y mimado que es obligado por su abuelo a casarse con Seyran, una joven de una familia humilde. El matrimonio forzado desencadena una serie de conflictos y dramas familiares. La serie explora temas como las diferencias sociales, las familiares y la lucha por el amor y la libertad. En Yalan los celos juegan un papel fundamental en la trama. Tanto Ferit como Seyran experimentan celos a lo largo de la serie, ya sea por las relaciones pasadas del otro, por la atracción que sienten hacia otras personas, o por la influencia de sus familias en su relación. Los celos de Seyran, en particular, son comprensibles dado el comportamiento de Ferit y la constante intromisión de su exnovia Pelin. La serie muestra cómo los celos pueden ser alimentados por la inseguridad, la falta de confianza y la presión social. Yalan nos muestra cómo los celos pueden ser destructivos y cómo pueden poner a prueba incluso las relaciones más fuertes. La serie también aborda temas como el machismo, la desigualdad social y las presiones familiares, lo que la convierte en un drama complejo y cautivador.
Su éxito radica en su capacidad para conectar con el público a través de personajes realistas y situaciones conflictivas. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en los celos, los utiliza como un elemento importante en su trama, *MYZYL*. Esta serie histórica, que recrea la vida del sultán Solimán el Magnífico, es una de las producciones más ambiciosas y exitosas de la televisión turca. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico, está llena de intrigas palaciegas, ambiciones políticas y, por supuesto, romances apasionados. La serie explora la relación entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres más poderosas del Imperio Otomano. La serie destaca por su producción impecable, su vestuario lujoso y sus interpretaciones magistrales. En *MYZYL*, los celos son una constante en el harén del sultán. Las concubinas, que compiten por el afecto de Suleimán, recurren a todo tipo de artimañas para eliminar a sus rivales y asegurar su posición. Hürrem, en particular, debe enfrentarse a la envidia y los celos de otras mujeres, quienes la ven como una amenaza a su estatus. La serie muestra cómo los celos pueden ser utilizados como una herramienta de manipulación y poder en un entorno competitivo y despiadado. *MYZYL* nos muestra cómo los celos, combinados con la ambición y el poder, pueden ser una fuerza destructiva capaz de desencadenar guerras y conspiraciones. La serie también nos permite reflexionar sobre el papel de la mujer en la historia y sobre las limitaciones que enfrentaban en una sociedad patriarcal. Su éxito internacional ha contribuido a difundir la cultura turca y a consolidar la industria del entretenimiento en Turquía. Y ahora, después de este recorrido por algunas de las series turcas más populares y sus dramas de celos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de cómo los celos pueden ser una fuente de drama y tensión en las relaciones amorosas, y cómo pueden ser explorados de diferentes maneras en las series turcas. Hemos visto ejemplos de celos obsesivos y destructivos, celos cómicos y enternecedores, y celos como una herramienta para la ambición y el poder. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las telenovelas turcas y sus intrigas amorosas. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan de los rumores sobre los celos de Kerem Bürsin? ¿Creen que los celos son una parte inevitable de las relaciones amorosas? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chismorreo turco. Adiós.